Pregunta del público. Si ser humano tiene una condición humana que es el placer, el bienestar y la satisfacción, que eso es inherente al ser humano, ¿por qué considerarlo un pecado capital? Si el placer, el bienestar y la satisfacción es inherente al ser humano. Marco, por el exceso. Exceso, por la cuestión del exceso. exceso, completamente. Exceso de placer. Qué puercos. Sí, sí. Sí, exceso de placer me va a llevar a una enfermedad. Ese es el tema. ¿Sí? Nos va a llevar a una enfermedad. Hay quien dice que este exceso se mide en términos operativos, es decir, se va a ver en la operación diaria, en lo cotidiano. O sea, si yo me como una vaca completa, pues obviamente voy a estar una semana fuera de circulación, ¿no? No voy a funcionar. Si yo ando teniendo relaciones sexuales con cada mujer que me encuentro en las escaleras del edificio de departamentos, pues obviamente voy a tener ahí un problema legal, con los vecinos, etcétera. Es una cuestión operativa, ¿no? Entonces, esa es la bronca es el exceso. El exceso, que cómo se mide, pues en una dificultad operativa que no va a funcionar. Va la ira, si yo la expreso, que es una pasión, digamos, ¿no? Pues la expreso de manera desenfrenada, pues va a tener consecuencias en mi pareja, en mis hijos, en mis vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el exceso que tiene consecuencia operativa, más allá de la cuestión moral, ¿eh? Más allá de la cuestión religiosa. Y es el exceso, realmente nos llegamos a enfermar y no solamente de manera personal, de manera social también. Imaginemos la avaricia. ¿Sí? Hay que tener ambiciones, claro que hay que tener ambiciones. ¿Sí? Hay que ir por cosas, por metas, etcétera. Pero el tema de la avaricia es que empiezo a corromperme, a robar, a transar, ¿sí? A pasar por encima del otro, a quitar algo que podría ser para un ejido, para una comunidad, y empiezo a jalarlo hacia mí, que ese es el tema de la corrupción, ¿no? Muy bien. Dentro de la parte del ser humano está el libre albedrío. ¿Cómo el libre albedrío propicia los pecados capitales? Por ahí escuché alguna vez a alguien decir que el pecado es el exceso de la libertad, de utilizar con exceso la libertad que Dios nos da. ¿Sí? Y regresamos al mismo concepto, exceso de la libertad. ¿Cuál es el exceso? Pues cada quien, ¿no? Pero finalmente sí es libre albedrío y uno escoge para dónde vas, ¿no? Y está bien la pregunta, ¿no? O sea, uno decide finalmente, ¿no? Pero el pecado es eso, es el hacer abuso de la libertad que en este caso Dios nos otorga, ¿no? Sí, yo creo que el libre albedrío nos ha llevado al pecado también. O sea, así como también nos ha llevado a una conciencia de libertad, también nos ha llevado al pecado. Porque, ¿cómo podemos entender que en el siglo XX hayan habido 100 millones de muertes producto de la guerra? Eso solamente lo hace la soberbia. Eso solo lo hace la soberbia, la avaricia. Entonces, yo creo que el libre albedrío sí nos faculta para también una conciencia más alta, pero también nos lleva a los pecados capitales. ¿Qué otra pregunta tenemos, Marco, en el público? Sí, por eso la importancia de la religión, ¿sí? Donde la religión sí funciona, sí sirve. A lo mejor no necesariamente, porque podemos estar pensando que la religión también ha promovido, ¿sí? Ha avalado cruzadas, guerras, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otras religiones, ¿sí? Hay religiones más orientales y más apegadas al naturalismo, ¿sí? A la fluidez, a los conceptos de energía,
de respeto a sí mismo y respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces, sin embargo, insisto, la religión nos da un marco de referencia de comportamiento que pues, ha sido necesario hasta cierto punto y obviamente queda por debajo en otros conceptos, ¿no? Entonces, para regular el libre albedrío entre el vulgo, entre la masa, entre la gente, pues la religión cumple un papel primario, ¿no? Entonces, religión y política, las dos al mismo tiempo asumiendo el poder, ¿sería fantástico o sería un desastre? No, pues ya lo vimos en la historia de los reyes, ¿no? Cuando el rey está vinculado con la religión, que es el obispo que está ahí, es una concentración de poder muy grande, ¿no? De tal manera que el pueblo es el que termina oprimido, ¿no? Yo sí avalo este ejercicio laico del poder, ¿no? Poder separar a la iglesia del Estado. Me parece que es fundamental en términos sociológicos también, no únicamente en términos éticos o morales, ¿no? Separarlo. Sí, no, y Estados Unidos lo hizo magistralmente, ¿no? No deja entrar al Vaticano ampliamente. No quiere competir con el poder, no quiere competir, no quiere competencia del poder sobre las personas. ¿Sí? Mejor avala, financia diferentes religiones, pues, por decirlo respetuosamente, a unos y a otros. De esa manera divide y entonces quien tiene el poder único, ¿sí? Es el gobierno, ¿sí? En países latinos, ahí andan en esta lucha, ¿no? Si el Vaticano se le ocurre, bueno, pues puede armar una batalla. ¿Por qué? Porque realmente somos religiosos los latinos y el Vaticano tiene bastante poder si se lo propone. Sí, Brasil es el país con más seguidores católicos en el mundo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Recordarle a todos los hombres que nos escuchan, a los 39 personas, 39 hombres inscritos en el programa Entre la Fuerza y el Poder. Hoy tenemos a las 5 de la tarde en Ciudad de México, Bogotá, nuestro segundo arquetipo, el arquetipo del amante, y a las 3 de la tarde en Baja California. Entonces, muchas gracias por la presencia. El próximo domingo vamos a estar profundizando en las heridas psicosexuales y psicosociales que llevan al pecado de la lujuria. El próximo domingo vamos a mirar a profundidad el pecado de la lujuria y cómo se mezcla o cómo está integrado tanto en la sombra como en la luz de los diferentes arquetipos masculinos. Gracias, Sergio. Gracias, Marco, por la presencia, por esta exquisita charla, conversación, a todas las personas que también nos hicieron preguntas. Y es un tema complejo, es un tema delicado, es un tema que se necesita realmente saber. Y por eso Santo Tomás de Aquino, como dice aquí nuestra oyente, es la persona que magistralmente empieza a escribir sobre estos pecados capitales, pero igualmente sobre las 7 virtudes que nos va a llevar a una masculinidad mucho más saludable, una masculinidad mucho más madura. Sergio, ¿con qué se despide? No, pues ya lo acabas de decir, justamente que con cada pecado capital está asociado una virtud, ¿no? A la soberbia, la humildad, a la avaricia, la generosidad, lujuria, la castidad, la ira, la paciencia, la gula, la templanza, la envidia, la caridad y la pereza, la diligencia. Y en ese sentido, pues le apostamos obviamente a las virtudes sin dejar de reconocer el lado oscuro de todos los que estamos aquí, ¿no? Y muchas gracias, Alexander, gracias, Oye, Marco. Sergio, pero yo no me voy sin saber cuál es el pecado capital que más ha cometido en su vida, de los 7. La gula, con ese. Marco, ¿con qué se despide? Marco, ¿con qué se despide? ¿Cuál es su mayor pecado capital?
Me despido con el agradecimiento. Realmente es un honor, un placer poder compartir y que cada vez se suman más personas. Por favor, compartan este programa en el afán de ir creciendo, ¿no? En niveles de conciencia. Gracias por la confianza, el acompañamiento y por compartirlo. Yo pienso que el pecado capital que más me ha acompañado es la envidia, ¿sí? Y obviamente tengo mucho que decir ahí y tiene que ver con etapas del desarrollo. Es muy interesante. A cada pecado capital corresponde una virtud y a cada emoción corresponde una virtud. La envidia también tiene su parte positiva, como todas las emociones. Entonces, ya estaremos debatiendo en el momento en el que nos toque con cada pecado capital dilucidar, compartir y pues tú, Alexander, ¿cuál es el pecado capital? Y bueno, ¿cómo te despides también? Bueno, yo tengo 3 pecados capitales que me han acompañado más que otros. La gula, la ira y la soberbia. Entonces vamos a mirar cómo seguimos creciendo en las virtudes para poder, por supuesto, ser mucho más cercano, mucho más amable, mucho más bondadoso, amoroso. Gracias a todos. Muchas gracias a las personas. Que tengan un excelente domingo. Por favor, todas las preguntas que tengan, compartir nuestra página de masculinidades.mundo. Igualmente ir a nuestro canal de YouTube, que en estos momentos ya tenemos más de 50 videos. Vamos llegando a los 70 videos de temas con masculinidades. Y muchas gracias por la presencia. Honrar a todos los hombres que dijeron sí al programa. Son 39 hombres con los que hoy nos vamos a reunir a las 5 o 3 de la tarde, Baja California. Y también a todas las mujeres que nos acompañan y nos hacen contraste para seguir creciendo, no para competir. Sergio, no es para competir, es para compartir. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito día. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.